representando todo el quehacer legislativo en Guatemala. Ahora, transmisión en vivo. Canal 9, el canal del Congreso de la República. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la primera sesión de la nueva Comisión de Reformas al Sector Justicia. Bienvenidos a todos. Un gusto estar con todos ustedes otra vez un año más. En esta ocasión tenemos 3 diputados nuevos que no estuvieron el año pasado. Le damos la bienvenida al diputado Raúl Barrera a esta comisión. Está también el diputado Adín Maldonado y el diputado Boris España, que han solicitado pertenecer a esta comisión, por lo que la comisión va a estar integrada por 18 diputados este año. Tienen ustedes la agenda para la sesión del día de hoy, la voy a leer. Bienvenida a apertura de la sesión, verificación de quórum, aprobación de agenda, elección de vicepresidente y secretario de la comisión, solicitud de aprobación por los miembros de la comisión para realizar la contratación de un asesor permanente y específico, entrega del listado de iniciativas que fueron remitidas a la comisión para emitir el dictamen correspondiente, pero que aún están pendientes de que se emita el mismo, discusión y aprobación de calendarización anual de sesiones de la comisión, entrega de copia de borrador del proyecto de plan anual de trabajo y puntos varios. Les someto a discusión de la comisión la agenda. En hora de discusión la someto a votación. Muchas gracias. Por lo tanto, pasamos al punto 4, que es la elección de vicepresidente y secretario de la comisión. Para eso me permito hacerles una propuesta a los compañeros para que el vicepresidente de la comisión sea el diputado Héctor Aldana y el secretario de la comisión, un año más, sea el diputado Byron Rodríguez. Y pregunto si hay alguna otra propuesta para integrar la comisión. Si no fuera el caso, pues someto a votación la propuesta que les he presentado. Muchas gracias, habiendo mayoría. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañeros. Secretario, vicepresidente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La idea, compañeros, es continuar con el mismo trabajo que estuvimos haciendo el año pasado. Trabajo serio, respetuoso, técnico, sin mayores escándalos de ninguna naturaleza. Creo que hemos pero aquí no dejamos solo. Ya sabes para qué me invitas. No, creo que hemos trabajado muy bien y estoy seguro que los nuevos compañeros van a aportar mucho a ese trabajo que hemos venido realizando. En cuanto al siguiente punto, el asesor permanente y el asesor específico, la idea es continuar con los mismos 2 asesores del año pasado, que son el licenciado Lobo y el licenciado Sergio, para que sigamos trabajando de la misma manera, por lo que les solicito la aprobación de parte de ustedes para que ellos puedan continuar apoyándonos aquí en el trabajo. Habiendo mayoría, queda aprobado. Y punto siguiente, les vamos a hacer entrega de las iniciativas de ley que todavía están por dictaminarse en esta comisión. No sé si cómo las van a entregar aquí. Ahí las tienen ustedes, ¿verdad? Si no estoy mal, son 9 iniciativas. Entraron 3 nuevas este año. Una muy interesante, por cierto, que la presentó la diputada Sandra Jovel, que desafortunadamente está enferma y tuvo que salir. Pero es una ley muy interesante que tiene que ver con la relación de los padres y los hijos. Está muy interesante la iniciativa y en una próxima sesión ella nos la va a presentar y nos la va a explicar. Pero en todo caso, esas son las iniciativas que tenemos en la comisión. Para que ustedes las tengan y en una próxima sesión podamos nosotros darle prioridad a las que ustedes consideren que deberíamos de dictaminar de una forma más pronta. En todo caso, los asesores deberían de trabajar ya alguna propuesta de dictamen de todas estas iniciativas para que se sometan a discusión de los diputados, haciéndolo con los asesores de los diputados. Yo creo que es importante que continúen con ese trabajo técnico de la creación de los dictámenes.
Luego, si pasamos al siguiente punto, es la calendarización de las sesiones. No sé si ustedes están cómodos o están de acuerdo con que continuemos los días lunes. Los días martes y miércoles, por lo general, todas las comisiones sesionan esos días y se vuelve complicado que puedan atender, por lo que la propuesta sería que continuemos los días lunes a las 10 de la mañana, idealmente los segundos y terceros y cuartos lunes de cada mes. ¿No es algo que les estarían de acuerdo? Si alguien tiene alguna otra propuesta de días, ahora es el momento. Súper bien. Sí. Pues bueno, pues entonces quedaremos se somete a votación los segundos y cuartos lunes a las 10 de la mañana de cada mes, por lo que queda aprobado eso, y se les va a entregar también una copia del borrador del proyecto de plan anual de trabajo para que lo aprobemos en una próxima sesión, para que ustedes lo puedan leer, en donde ustedes van a ver que parte del trabajo que queremos hacer específico es la continuación de la discusión de la iniciativa de ley que como comisión firmamos con respecto a la prisión preventiva, que posterior a esta sesión que va a terminar en este momento, tenemos ya invitados a la Defensa Pública Penal para que vienen a presentarnos sus comentarios, sus opiniones con respecto a esa iniciativa, para nosotros ya en un corto plazo poder emitir el dictamen respectivo. Entonces ahorita les han hecho entrega de ese plan, por lo que si alguien tiene un punto vario, Pablo Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Únicamente informar a la comisión y a usted, señor presidente, que con fecha 3 de marzo del año 2025 fue entregada la nota de solicitud a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral al magistrado Teodoro Ildefonso Cifuentes Maldonado, Corte Suprema de Justicia, para la reunión inicial que se hace todos los años, Todavía podemos cambiar de secretario. Para la reunión inicial que se hace todos los años al inicio de las funciones de la comisión, por lo cual estamos a la espera de la fecha propuesta por la presidencia del organismo judicial para que esta misma comisión pueda tener la reunión de coordinación con el pleno de magistrados, por lo cual al momento de ser notificados seguramente a su despacho presidente serán informados los compañeros. Únicamente gracias. Perfecto, muchas gracias, diputados. Es una reunión que tuvimos una similar el año pasado con la Corte Suprema. Ahí la intención es que hay algunas iniciativas de las cuales queremos trabajar con ellos y sobre todo escuchar sus opiniones también, como la iniciativa de prisión preventiva que hemos presentado. Diputado Portillo, por favor. Muchas gracias, presidente, compañeros de la Comisión de Trabajo. Creo, señor presidente, que hay una iniciativa de ley que es bastante propicia y urgente que debamos de conocer, que fue una propuesta suya, señor presidente, es la ley de legítima defensa. Quería yo, señor presidente, que en la medida de lo posible pudiéramos traer una iniciativa de ley de ese tipo, o bien si planteamos una como una comisión, debido a que sería una respuesta inmediata para la actual situación de inseguridad que vive el país y que muchos ciudadanos desean poder tener el derecho de defenderse legítimamente ante cualquier atentado que realice cualquier grupo criminal o personas que estén relacionadas a los delincuentes. Además de que ha generado un poco de preocupación la intención de rebustecer o de reformar cierta legislación relacionadas a la aportación y tenencia de armas de fuego. Quería, presidente, que si usted lo considera y si esta comisión lo considera propicio, pusiéramos a analizar este tema y agregarlo dentro de la planificación de trabajo. Únicamente, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, efectivamente, esa iniciativa desafortunadamente no está en esta comisión para dictamen, está en la Comisión de Defensa y Gobernación. No logramos que se dictaminara el año pasado, pero en esta ocasión he hablado con el nuevo presidente de la Comisión de Gobernación, el diputado Gustavo Cruz, con la intención de que nos ayuden a dictaminarla en esa comisión. Si no fuera el caso, pues habría que trabajar una nueva para que pudiéramos discutirla en algún momento en esta comisión. Lo que pasa es que la ley orgánica no es clara en cuanto a la posibilidad de solicitar que pasen de una comisión a otra una iniciativa de ley para su dictamen. Entonces yo no quisiera que, digamos, poner en duda
la legalidad del proceso legislativo de esa iniciativa. Esa es la razón por la que nunca le hemos pedido que la trasladen aquí. Pero sí estoy haciendo lo posible para que el diputado Cruz nos ayude con el dictamen en la de gobernación, y si no, pues habríamos que presentar una nueva iniciativa de ley, que por ejemplo es de legítima defensa dentro de la propiedad privada de cada persona, no necesariamente en áreas públicas, sino en área privada. Pues bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar por cerrada esta primera sesión para abrir la siguiente sesión para atender al director del Instituto Público Penal. Así que se da por cerrada esta sesión. Gracias. Le están entregando la agenda de la siguiente sesión que vamos a abrir en este momento. Primer punto, bienvenida y apertura de la sesión, verificación de quórum, aprobación de agenda, atender citación realizada al Instituto de la Defensa Público Penal con el tema de la iniciativa de ley con número de registro 6493 que dispone a aprobar reformas al decreto número 5192 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, puntos 5, puntos varios y cierre. Someto a discusión dicha agenda. No la discusión se somete a votación. Habiendo mayoría, queda aprobada la agenda, por lo que les solicito ahí a los asesores que nos ayuden a dar el ingreso a las personas del Instituto de la Defensa Público Penal. Buenos días a todos. Director, bienvenidas. Gracias. Buenos días. Buenos días. Dale, director. Muy bien, buenos días, señor director. Bienvenido a la Comisión de Reformas al Sector Justicia. Desde hace algunas semanas les fue enviada al Instituto una iniciativa de ley que todos los diputados de esta comisión hemos trabajado durante el transcurso del año pasado con respecto a la prisión preventiva. Y le hemos solicitado comentarios a diferentes instituciones del sector justicia, entre ellas la que usted dirige, con la intención de escuchar opiniones y mejorar lo que se tenga que mejorar en la iniciativa que nosotros hemos presentado, con la intención de que se apruebe a la brevedad posible, siendo un tema que consideramos es de sumo interés nacional y de importancia nacional, que deberíamos desde esta comisión dejar legislado. Por lo tanto, le agradezco que ustedes nos hayan enviado los comentarios y nos estén acompañando el día de hoy para intercambiar algunas ideas y escuchar sobre todo las opiniones que ustedes tienen con respecto a la iniciativa para nosotros poder hacer las mejoras que correspondan. Así que bienvenido, señor director, y luego nos uso la palabra para que nos cuente sobre las opiniones que tiene. Por favor. Muchas gracias, señor diputado. Buenos días a todos, honorables representantes del Consejo y a todas las personas presentes. Efectivamente, recibimos de forma muy positiva estas reformas porque, o esa iniciativa que se tiene de reformar el Código Procesal Penal, porque desde luego es parte cotidiana de lo que realizamos en la institución y definitivamente hemos visto ciertas situaciones que tienen que ser objeto de mejoras, especialmente con el tema de la prisión preventiva y otros derivados que de hecho se aplican hoy por hoy. De esa cuenta conformé una mesa técnica de expertos, tanto a nivel del departamento jurídico como a nivel de la división de coordinaciones técnico-profesionales, que es donde cotidianamente pues ven todos estos aspectos a nivel nacional, los monitorean y realizan pues los estudios necesarios,
y se llegaron a importantes conclusiones. En la mayoría de casos, desde luego, o de artículos que se plantean, hay una total y absoluta consonancia con la necesidad real y actual. En otros, pues hay algunos comentarios como variantes que podrían ser útiles para una ilustración en la práctica o ya a la hora pues de una reforma, de aprobarla. Y en ese sentido me gustaría dejar en el uso de la palabra a los compañeros expertos, quienes fueron los que hicieron ese ejercicio intelectivo, y dada su ardua experiencia en la institución y sus conocimientos sobre este tema, pues se llegó a conclusiones importantes. Con la venia de ustedes, podemos dejar en el uso de la palabra. Muy buenos días a todos los presentes, señores diputados y las demás personas presentes. Muy buenos días a todos. Como indicaba el señor director, pues hemos analizado y hemos hecho algunas observaciones a las reformas que se están planteando, y en términos generales pues es loable la labor de ustedes en pro del sistema de justicia en Guatemala. Se evidencian algunas falencias que tiene hoy por hoy el sistema de justicia penal, sobre todo el problema de las cárceles, y creo que muchas de las reformas van enfocadas a algunos beneficios penitenciarios y de congestionamiento y agilización de la administración de justicia. Tenemos ahí en una presentación algunos comentarios, pero no sé si también podemos irlo viendo uno por uno de los artículos a los que se pretende hacer algunas reformas. Las opiniones que nosotros encontramos en el primer artículo que se pretende reformar, que es el reforma al artículo 258, pues hemos encontrado que, como indiqué al principio, la reforma... Tal vez se puede parar un poco más el micrófono. Okay. La reforma obedece a una agilización y a una modernización del sistema de justicia penal, y esta reforma es muy puntual, encontramos nosotros, porque pretende deshacer el mal uso o evitar el mal uso de una figura que incluso resultaba en algún momento fuera de cualquier base legal, que era el uso de la prisión provisional. Entonces llama la atención que ahora se pretende que en plazos razonables el juez y todo sindicado pueda ser escuchado en un plazo razonable, y que no pueda entrar a una prisión fuera de los casos legalmente permitidos, y cuando ya exista una resolución de juez debidamente razonada y argumentada, tal como debiese ser. Ahora bien, la observación que nosotros tenemos como Instituto de la Defensa Pública Penal es que se ordena, la reforma ordena al organismo judicial implementar más juzgados y jueces. Esto necesariamente nos llamaba la atención porque también implica un impacto en todas las demás entidades del sector justicia y de apoyo al mismo, por ejemplo el Instituto de la Defensa Pública Penal, porque al haber más jueces, obviamente tiene que haber más abogados defensores, y tomando en cuenta las realidades de los juzgados, que en algunos son unipersonales, eso implica que los abogados, el instituto hoy por hoy también va a tener un impacto que tiene que ver también con temas económicos, presupuestarios, porque también tendría que haber más abogados. En este caso nosotros habíamos sugerido también, así como se prevé que se pueda ordenar al organismo judicial una provisión, digamos, la creación de más juzgados y de jueces, y al Ministerio de Finanzas la provisión de esos fondos, también se pueda contemplar esa provisión de fondos para las demás entidades, como el Instituto de la Defensa Pública Penal, e incluso otras entidades que también intervienen en apoyo al sector justicia. Entonces, esa sería la observación que nosotros hacemos en esta reforma, ¿verdad? Para previendo más allá de no solo tener una reforma que solo implemente, digamos, que solo contemple las figuras de los jueces, sino que también tenga una visión integral de todas las demás entidades que participan en la... Disculpe, licenciado, es que la diputada de León solo me ha solicitado la palabra con algo que usted acaba de decir. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores y director ejecutivo del Instituto de la Defensa Pública Penal.
y asesores. Licenciado, en cuanto a su opinión al artículo 258 que esta comisión está proponiendo reformar, escuchaba que usted decía de que la propuesta era ordenar al organismo judicial crear más juzgados, pero no es lo que nosotros estamos proponiendo, según recuerdo. Nosotros estamos proponiendo crear espacios para habilitación del ¿verdad? turno y espacio y espacios físicos, más no más juzgados. Según recuerdo yo en esa reforma, no sé si estoy mal. En cuanto a esa línea, el licenciado, no sé si igual ustedes necesitarían más abogados para poder abordar. Solo para responder, que tenemos el texto de la reforma, y en efecto hay una parte donde dice no se escucha. el organismo judicial deberá establecer en su presupuesto una partida específica para la implementación y funcionamiento de más juzgados y jueces. Y es cierto, la parte de implementar más espacios, eso es para el sistema penitenciario, para que antes de ingresar, que no puedan ingresar a la prisión preventiva o los lugares donde sí se cumplen la medida coercitiva o las penas de prisión, sin la resolución del juez. Y ahí sí se ordena, y está muy acertado, que a un sindicado no pueda entrar sin la resolución firme del juez. Pero a la vez se le ordena, se establece que deberá el organismo judicial establecer más juzgados y jueces, porque hay lugares también donde las aprehensiones y escuchar, sobre todo en los departamentos, que los juzgados, por ejemplo, de instancia penal, solo están en las cabeceras departamentales, y a veces las aprehensiones se dan en los municipios, y sí están en las carceletas de las policías, incluso de las sedes policiales. Y nos llamaban la atención casos muy concretos en las que la aprehensión pudiese ser un viernes o por la noche, que es hasta el lunes o martes, que el juez de primera instancia en la cabecera departamental les está haciendo, les está escuchando para hacerles saber el motivo de su detención. En estos casos encontramos muy acertada la reforma, porque no pueden entrar a la prisión sin la resolución del juez, y las entidades encargadas de ello deben establecer lugares específicos para que permanezcan mientras están esperando ser escuchados por un juez, y que ahora ya no podrá suceder lo que dijimos, que puede ser hasta el lunes o martes de una aprehensión de un viernes, porque ustedes ya están contemplando que sea en plazos razonables. Sin embargo, sí encontrábamos esa parte que indica que el organismo judicial debe implementar más jueces y más juzgados, y el Ministerio de Finanzas deberá proveerles de esos fondos para ellos. Lo que nos llamaba la atención en concreto es el impacto que pueda tener esta reforma en las demás entidades que no puedan tener el mismo crecimiento que el organismo judicial, que permita realmente cumplir efectivamente el sentido de la reforma. Sí, gracias. Solo para complementar la respuesta, diputada, efectivamente en el texto que nos enviaron, en el último párrafo de la propuesta de reforma del artículo 258, establece que el organismo judicial es quien deberá establecer en su presupuesto y prever la creación de nuevos juzgados, y también menciona en ese mismo párrafo que el organismo ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, deberá proporcionar la asignación presupuestaria solicitada por el organismo judicial para tal efecto. Y ahí es donde viene la preocupación nuestra, porque nos volvemos a quedar todavía en desventaja, ¿verdad? Esa sería el complemento. Sí, la presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, licenciado y director ejecutivo. Entonces, la propuesta que ustedes tienen es la que está ahora en pantallas: eliminar el aumento de juzgados y solo la creación de más espacios para eliminar la prisión provisional. ¿Es así? ¿No? No. Es que... No, la respuesta nuestra es que estamos de acuerdo con la reforma de ese artículo.
a tal cual está, sin ninguna modificación, con el comentario extra que al hacer esta implementación, que desde luego es beneficiosa para todo el sistema de justicia en materia penal, para digamos, las personas que están sometidas a proceso penal, desde luego es fabuloso, pero pensando un poquito más allá, las consecuencias que esta buena implementación traería es donde hacemos nosotros el comentario. También sugeriríamos que fuéramos tomados en cuenta. Esa sería tal vez el aterrizaje ahí de ese artículo. Entendido, gracias. Diputada Reyes. Muchas gracias, presidente. Señor director, entiendo que, a ver, la intención realmente de esta propuesta es, para empezar, debe crear espacios físicos para poder tener audiencias, que yo creo que eso sería lo más idóneo, digamos, más allá de crear más juzgados de turno y habilitar los juzgados de turno para conocer las órdenes de aprehensión cuando ya vienen con orden de aprehensión. Entonces, la pregunta sería también cómo impactaría esto en la defensa público-penal, en términos de tal vez no crear más juzgados, pero sí crear más espacios físicos para poder atender estas audiencias de 24 horas, y cómo puede impactar en el instituto también para poder ejercer una defensa adecuada y que no se atrasen más las audiencias, porque también nos ha pasado mucho que llegan y que muchas veces el abogado defensor no está impuesto de la carpeta completa y es la propia defensa la que pide que se aplace el plazo constitucional, en teoría en beneficio del sindicato. Entonces también esta duda que tenía en función de esto. Muchas gracias. Y Tal vez solo hay un comentario, cada vez que estamos hablando de que quizá es un tema de redacción, porque al final el espíritu, como bien han dicho las compañeras diputadas, es que hayan más espacios y más voces disponibles para estos casos de los que estamos hablando, no obligar al organismo judicial a ir a abrir 300 juzgados más en todo el país, sino que tal vez ahí donde está la confusión, pero yo creo que con una simple redacción se puede solventar para no, porque pues si no pareciera que estamos como hablando de dos temas en el mismo artículo, ¿verdad? Yo creo que, exactamente, entonces yo creo que eso se puede solucionar, así que no le vamos a poder dar más presupuesto. ¿Qué es lo que está de moda? Muchas gracias, señor presidente. Creo que para contextualizar un poco el tema, y efectivamente la intención es poder darle mayor agilidad a los procesos que actualmente se están sustentando ante los órganos jurisdiccionales. En el caso de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, únicamente tenemos juzgados de turno, pero no tenemos juzgados de paz. Entonces, todo lo relacionado por ejemplo, a la falta por responsabilidad de conductores es conocido por un juzgado de turno, pero no se pueden realizar las audiencias ni se pueden conocer los casos porque no existe un juzgado de paz. Entonces debe agendarse en un tribunal, en un juzgado de instancia, para poder conocer la primera declaración y también poder dictar las medidas de coerción necesarias. Y muchas veces esto sucede y ya vencieron los plazos, y el mismo Código Penal establece que no se puede sancionar si después de 6 meses. Y por la agenda que tienen los juzgados prácticamente no se logra resolver esta situación, y lo que sucede en la práctica es que tenemos muchas personas que están detenidas porque no tienen para pagar la fianza, que tampoco han tenido más que una primera declaración, han tenido una imputación de algún cargo o algún procedimiento abreviado, o bien han generado alguna carga en el juzgado que finalmente no se logra tampoco aplicar una sanción porque no existe un juzgado de paz y hay que esperar que un juzgado de instancia programe las audiencias. Entonces básicamente es en ese orden de ideas que va la propuesta, y eso sucede pues en otras áreas del país. Únicamente, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Tal vez solo, digamos, por eficientizar el tema, porque todos los artículos creo que van a generar discusión, pero si quieren, terminen la presentación y vayan apuntando las preguntas que tengan sobre artículos específicos, así logramos avanzar más rápidamente, por favor. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos los presentes. Efectivamente, relacionado a las mismas reformas o la propuesta de las reformas que se han indicado, en el numeral 2 de la presentación nosotros tenemos también que la reforma del artículo 259 es categórico
y que se debe dictar primero el auto de procesamiento para ordenar la prisión preventiva. Caso contrario, pues lo hemos sabido, lo mencionaba mi antecesor, en algún momento la prisión provisional pues es de alguna forma denominada de esa forma, pero no está en la ley, lo cual consideramos nosotros una prisión ilegal. Adicionado a ello, en el artículo 261 bis, la justificación de la prisión preventiva, el Ministerio Público debe de justificar el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la verdad. Este artículo o este precepto vale la pena mencionarlo, que se hizo un análisis y se considera que ya está inmerso en el artículo 82 del Código Procesal Penal numeral 5. Sin embargo, sí es importante desarrollarlo un poquito más, no en el 261 bis, sino en el 82 numeral 5, para poderlo justificar esto por técnica jurídica y de esa manera pues lograr tener una mayor comprensión en el 82 numeral 5, repito, no en el 265 bis. Vale la pena mencionar que sí es importante desarrollarlo como tal, porque el numeral 5 se queda un poquito corto, ¿verdad? Lo mismo sucede en relación al artículo 262 sobre el peligro de fuga. Importante porque agrega que el Ministerio Público debe acreditar o justificar el peligro de fuga para solicitar la prisión preventiva en contra del imputado. Es decir, no solamente dejar la discreción jurisdiccional, ¿verdad? Es decir, el juez tiene únicamente la facultad de poder indicar si existe o no ese peligro por pedido del Ministerio Público, sino también acreditarlo mediante indicios relacionados al hecho que haya sido susceptible de un ilícito penal. Gracias. Pero eso sí en ese artículo, digamos. Pensamos, consideramos nosotros que el 262 sobre el peligro de fuga, sí, ahí efectivamente, sí. O sea, digamos, en el artículo anterior ustedes no tienen opinión con respecto al contenido, sino más bien en la ubicación dentro de la ley, digamos. Así es, señor diputado, correcto. Sí. Con relación a la reforma del artículo 263 que versa sobre el desarrollo del peligro procesal consistente en el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, la reforma contempla, digamos, algunos vectores que por sí solos constituyen algún delito. Aquí en el Instituto de la Defensa Pública Penal se tienen algunas observaciones en cuanto a la redacción que contempla que bastará con la grave sospecha que tenga el juez de que pueda la persona sindicada de ejecutar estas acciones que de por sí constituyen delito. Eso ya conllevaría a pensar que el juez está sospechando que el sindicado pueda ir a cometer más delitos y esa sea razón suficiente para negarle alguna medida que sea sustitutiva a la prisión preventiva, porque va a considerar que existe peligro de obstaculizar la averiguación de la verdad solo por tener esa grave sospecha. Entonces, creo que aquí se deja muy a la discrecionalidad del juez, más allá de la objetividad que pueda tener en cuanto a los elementos que pueda aportar, en este caso el ente investigador, para determinar su petición de prisión preventiva. Y sí consideramos que no es muy acorde a los otros artículos en los que se está solicitando, por ejemplo, la prisión preventiva, porque se está colocando a la prisión preventiva más allá en la reforma. Se trata de limitar, pero para el otorgamiento de medidas, la calificación de un peligro de obstaculización basta con la sospecha que tenga el juez. Entonces ahí nos vamos a enfrentar mucho al criterio de jueces y la práctica ha determinado que realmente esa se convierte en una mala práctica. Entonces sugerimos eliminar estas frases como la sospecha del juez y dejar limitar la discrecionalidad de los órganos jurisdiccionales, sobre todo para calificar el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, que al final no es la regla general, la prisión preventiva. Entonces encontramos incluso más elementos que deba probar el sindicado para solicitar la libertad que los elementos que necesita el juez para dictar una prisión preventiva, porque bastará con una sospecha. Y además de ello, nos llama la atención que
es de ir a cometer nuevos delitos, por ejemplo, destruir evidencia, influir o accionar en sujetos procesales, que pues obviamente pues nos podríamos enfrentar a jueces que realmente tengan, digamos, unos criterios muy cerrados y que con esa sospecha les baste para dictar autos de prisión preventiva, más allá de los casos que entiendo no es el espíritu de la reforma al final al analizarla en concreto. Entonces, en este artículo sí teníamos esa observación muy puntual que pues sugerimos eliminar cualquier frase que deje a discrecionalidad del juez, más allá de la objetividad, con elementos concretos que el agente investigador le pueda demostrar para dictar una prisión preventiva. No sé si puedo continuar en esta. Sí. Perdón. Existen casos en los que perdón, esta es en el otro artículo 264, que es en lo relativo a las medidas sustitutivas. Bueno, nos llama la atención que aquí sí se incluyen, como decíamos, el espíritu de la reforma es incluir más elementos para que se puedan otorgar medidas sustitutivas. Y en particular, nos llama la atención el uso del control telemático, que en la reforma se contempla que el juez, más allá de la solicitud del sindicado, el juez puede imponérselo. Ahora, si nos quedamos hasta ahí, podría parecer que es una imposición del juez que perjudicaría al sindicado en los casos en que no tenga para pagar el control telemático. Sin embargo, nos parece muy acertado que también se contempla que en esos casos en que el juez le puede imponer esa medida, el sindicado tiene la oportunidad de demostrarle al juez si tiene la capacidad de pago o no, y el juez podrá exonerarlo. Eso sí estaría bien, pero nos llama la atención y sugerimos que en los casos en que el juez lo imponga, los casos, los elementos que califique para saber si el sindicado puede pagarlos o no, contempla incluso lo que hoy no sucede, informes de trabajo social que pueda rendir el Instituto de la Defensa Pública Penal, porque hoy por hoy los jueces no los valoran, porque dicen, miren, para eso tenemos otras instituciones, no son peritos, pero aquí no estamos valorando el tema de responsabilidad penal. Entonces, en este caso, que sí pudiera establecerse que para demostrarle al juez, cuando él lo esté imponiendo, que el sindicado no tiene la capacidad de pago, pueda, digamos, demostrárselo con un informe de trabajo social que brinda el Instituto de la Defensa Pública Penal. No entendí eso. Muchas gracias. Primero que nada, buenos días a cada una de las autoridades del Instituto de la Defensa Pública Penal. Bueno, yo tuve bien poder ser asesor de precisamente esa que fue iniciativa de ley que junto al diputado actual Cornelio García desarrollamos. Yo en ese momento como asesor de la iniciativa, que ahora es ley, que implementó el control telemático en Guatemala, y de hecho recuerdo perfectamente que cuando nosotros presentábamos específico el proyecto, me da gusto que el año pasado recibimos en esta comisión ya la estadística, aproximadamente 265 personas ya gozan del mismo, que sigue siendo sumamente bajo. La visión inicial de la implementación del control telemático era esa, buscar una alternativa para que sobre todo las personas que tenían una vida pues decente y una vida pues laboral activa pudieran continuar como es aquí, pues prácticamente todo el mundo sus labores día con día. Pero no me queda claro, licenciado García, y creo que varios de nosotros nos quedamos con esa duda. En el caso de ustedes quieren una función, abrogar una función nueva que sería en un análisis socioeconómico del beneficiario previo a la audiencia de primera declaración, en donde se impondría el beneficio del control telemático, que entiendo que al momento de hoy no existe. ¿Eso es lo que nos está planteando, licenciado? Me permite, señor presidente. Sí, es que el tema pasa por lo siguiente. En la propuesta de reforma establecen que se impondrá como imperativo la opción del control telemático. Sabemos que este tiene un costo mensual de 1.500 quetzales, situación que si nosotros nos vamos a nuestra totalidad de usuarios, el altísimo porcentaje no puede cubrir ese costo, pero da otra alternativa.
que cuando el sindicado acredite, palabras más, palabras menos, el carecer de los recursos económicos. Y acá viene una situación que nosotros la establecemos o la analizamos a raíz de la realidad de los procesos, que muchos jueces no admiten o no aceptan estudios socioeconómicos practicados por trabajadoras del Instituto de la Defensa Pública Penal, si bien los admiten como referencia, pero no le dan esa validez, porque dicen ellos que para eso el organismo judicial tiene sus propios trabajadores sociales. Entonces vamos a esa línea, y eso era lo que el compañero intentaba exponer, que tendría que dársele validez porque igual son profesionales, no tienen necesariamente una calidad de perito propiamente dicho, aunque sí es una expertise especial, pero que serviría para acreditar en una forma bastante práctica o rápida o ágil esa parte que es la falta de recursos económicos del patrocinado, y poder entonces sí adoptar esta medida de control telemático y que sea funcional, porque a la fecha, como bien lo decía el diputado Byron, es muy poca la población, digamos, de sindicados que han optado por ese sistema, primero por el costo, y segundo, pues, en donde se ha logrado acreditar este tema. No sé si... Gracias, si me permite la palabra, presidente. Muchas gracias, director. Mire, aquí me dan dos dudas. Primero, ¿quién sería entonces la entidad pública que erogaría el pago? Porque son 1.583 quetzales por cada utilización mensual del sistema de control telemático, que lo tiene que ser monitoreado por esta cuestionable, pero bueno, ese es tema de otro tema, por el uso de la licencia y el dispositivo, que básicamente está en figura de comodato. Y posteriormente a eso, ¿cuántos entonces trabajadores sociales tienen el Instituto de la Defensa Pública Penal a nivel nacional, cuando ustedes lo primero que se quejan es que no tienen suficiente personal? Entonces me parece un poco contradictorio ese tema, licenciado. Lo dejo en el uso de la palabra, si lo permite el presidente. Solo previamente, sí, en efecto, trabajadoras sociales no tenemos ni siquiera en cada cabecera departamental. Entonces, ¿quién practicaría los estudios socioeconómicos? Precisamente a la hora de una reforma, nosotros aún no teniendo en todos los departamentos, las trabajadoras sociales se trasladan de un departamento a otro, es decir, como lo mismo en situación de los abogados, intentamos darle cobertura a nivel nacional, aún con todo ese tipo de traslados, de esfuerzos y de todo. Es decir, sí tendría que haber cobertura y acomodar lugar de donde sí tenemos en los departamentos más cercanos, que es lo que se hace actualmente. ¿Quién va a pagar el precio si en todo caso, con esta redacción que no me parece mala, pero entonces si se da el beneficio de que no se acredite por parte del beneficiario o el sindicado el pago mensual, y con la salud, ¿quién va a pagar con esa salida la utilización, el comodato del control telemático? Aquí yo les quería tal vez compartir un tema. El licenciado lo ha trabajado. El Ministerio de Gobernación actualmente tiene un programa donde está absorbiendo el costo, y nosotros también estamos haciendo ese análisis de qué sindicados, qué patrocinados aplican, y si se ha logrado ya esa aplicación y ha absorbido el costo. Entonces, pero no sé si el licenciado podría ampliarles. Gracias, señor diputado. Efectivamente lo indicaba el señor director. Nosotros, su servidor, es parte de esa comisión encargada de la implementación del control telemático a nivel nacional. Estamos en mapeos constantes, tenemos reuniones mensuales para poder verificar ese extremo, y actualmente se han hecho solicitudes ya para las personas que se les realizó visita el mes recién pasado e indicaron que no tenían los recursos económicos. De esa cuenta, el Ministerio de Gobernación junto con el sistema penitenciario están en esas reuniones y ya nos han indicado que existe la posibilidad que pueda absorber el Ministerio de Gobernación el pago mensual de este dispositivo, señor diputado. Muchas gracias. Me parece que el tema es más complejo porque, digamos, no me acuerdo los números exactos, pero cuando vino el director del sistema penitenciario, es más barato
pagarles el control telemático que tenerlos en prisión. Entonces, en todo caso, según mi lógica, lo que deberíamos de aspirar es de que si vamos a lograr que más personas tengan una medida sustitutiva para que no estén sobrepobladas las cárceles, pues en teoría hasta pudiéramos estarle ahorrando dinero al sistema penitenciario. Claro, no creo que sea algo tan sencillo de hacer un día para el otro, pues, pero creo que en todo caso la intención pudiera ir por ahí. Gracias, señor presidente. Ustedes, director ejecutivo, como defensa pública, ¿tienen algún tipo de estadística? No certero, porque sé que se lo estoy pidiendo así de la nada, pero un aproximado de cuántas personas, usuarios de la defensa, han solicitado el telemático, porque tengo entendido que esto se utiliza por medio de la medida sustitutiva, pero esa solicitud de la persona, precisamente porque tiene un costo. Entonces, en ese sentido, tal vez sería bueno conocer más o menos las estadísticas de los usuarios del IDPP que solicitan el telemático. Gracias, señora diputada. Nuevamente, buenos días. No tenemos el dato específico, tenemos cifras no transmitidas a datos estadísticos, pero se daba un fenómeno. Actualmente hay un aproximado de 100 personas posiblemente que estén usando de este beneficio, pero eran usuarios que han utilizado este beneficio. Sin embargo, pues la situación económica se los impide, todas las que, como lo sabemos, son personas que asisten a nuestra institución y que se les auxilia por no tener recursos económicos, diputada. Gracias. Solo para ampliar, si requieran el dato específico, se los podemos conseguir y enviárselo si lo consideran necesario. Continúen, por favor. Perdón, diputado, no me había pedido la palabra. ¿Quieres hablar? Gracias, presidente, compañeros, bienvenidas a las autoridades. Estoy poniendo atención en torno a lo que usted menciona, pero primero hay que separar la parte procesal de la parte que estamos analizando, y es que cuando una persona es sometida a una primera declaración en la misma circunstancia, si queda ligado a proceso, pues se determina si se va a una prisión preventiva o se le da una medida sustitutiva. El hecho de lo que usted menciona, de que se haga un análisis socioeconómico en la primera declaración, ¿cuánto tiempo va a pasar? Eso va a ser imposible que se pueda hacer en ese momento, porque tendríamos que suspender la audiencia cuando ya esté ligado a proceso, hágase el análisis, cuánto va a pasar, y de ahí nos pronunciamos por eso. Entonces creo que sería un tema procesal un poco delicado, primer punto. Segundo punto es que para ellos, si yo le pregunto, por ejemplo, director, ¿cuántas personas o cuántos profesionales del derecho están a nivel nacional? ¿Cuántos municipios tenemos cobertura en la defensa pública penal? ¿Qué me podría decir? Sí, actualmente hay 144 municipios con abogados a cargo, y a nivel nacional estamos hablando, tal vez no lo va a la cifra exacta, pero tenemos aproximadamente 550 abogados. Es que ese dato es bien importante, porque no tenemos ni la mitad de cobertura a nivel nacional. Entonces, antes de pensar en hacer estudios socioeconómicos, que entiendo que ustedes los hacen para las personas que van a patrocinar, es que habría que tener esa cobertura a nivel nacional, primer punto. Y segundo aspecto es que efectivamente el tema del Instituto de la Defensa Pública Penal es para dar apoyo legal a las personas que no tienen ese recurso. Por otro lado, el tema del control telemático lo pongo a consideración de esta mesa y de usted, presidente, porque sería prudente tener a las autoridades del Ministerio de Gobernación para que nos expliquen cómo funciona y cómo es el control telemático. Primero, para entender la parte presupuestaria, y segundo, para entender los alcances. Es decir, ¿será que en Mentón, Huehuetenango, si se pudiera dar a una persona, tenemos la cobertura para saber dónde está esa persona? Si lo tenemos en el Chor de Mencos, lo tenemos en el Puerto de San José. O sea, primero tendríamos que evaluar esos aspectos, pero más allá de eso, creo que abriríamos mucho la puerta si ponemos que a todas las personas de escasos recursos le pudiéramos dar control telemático. Ojo que lo pongo sobre la mesa, porque también el hecho de tener privados de libertad, cuánto nos genera a los guatemaltecos el estar manteniendo a estas personas.
Porque hay que recordar, hace unos días yo tuve una citación con las autoridades de gobernación y ellos me comentaban el menú que les dan. Y es un menú que uno dice, bueno, ¿cuánto están destinando para el desayuno, para el almuerzo y de la cena? Y no olvidar el tema de educación que se vio en esos días. Entonces creo que tenemos que ver si esta puede ser una alternativa, pero también evaluar los alcances de financiamiento, porque si vamos a exonerar a personas por el hecho de que usen el control telemático y eso genera un castigo al Ministerio de Gobernación para estos efectos, creo que tampoco sería correcto. Entonces esa es mi opinión, presidente, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Yo estoy muy de acuerdo con la opinión del diputado Aldana, que con mucho respeto menciono su nombre. Y precisamente por eso preguntaba aproximadamente la cifra de cuántos usuarios de la defensa pública habían solicitado el telemático, porque entiendo que esa solicitud de parte, ¿verdad? En ese sentido creo que sería interesante tener los datos exactos, director ejecutivo, para saber más o menos cuánto y poder analizar de forma adecuada la opinión que ustedes el día de hoy nos traen. Aunque no veo mal, porque conozco un poco del instituto y sé que los estudios socioeconómicos no solamente se usan para esta cuestión del telemático, sino se usan también para la medida sustitutiva en general, ¿verdad? Porque ellos dejan una caución económica muy alta y los usuarios no pueden pagar ese tipo de caución. Se entiende que por eso tienen a un defensor público, ¿verdad? Si no estarían pagando un abogado privado. Entonces, y sé que este problema de los estudios socioeconómicos, que tengan validez para un juez, ha sido un problema desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que sería bueno, señor presidente, que de esta comisión pues, se pudiera analizar el tema de los estudios socioeconómicos en cuanto a la medida sustitutiva en general por el tipo de caución económica que a veces dejan los jueces, que es muy alta y que los usuarios no pueden pagar, y como no lo pueden pagar, caen en prisión preventiva. Sí, gracias, diputada, y creo que es importante la discusión. La idea es en las próximas sesiones también tener aquí a la gente del Ministerio de Gobernación, por ejemplo, para que sea un punto que abordemos con ellos, sobre todo por el tema presupuestario, que me parece que termina siendo importante. Diputado Portillo. Muchas gracias, presidente. Creo que debemos de aprovechar también el uso de las tecnologías para poder fortalecer este tipo de casos, ¿verdad? Porque efectivamente, como han señalado mis compañeros y colegas diputados, sería muy oneroso y muy costoso para la institucionalidad poder hacer un estudio socioeconómico para todas las personas, y además que, en mi opinión, limitaríamos una función jurisdiccional, ¿verdad? Porque estaríamos sujetando la discreción o la autoridad judicial a este estudio. Entonces sería de tener mucha cautela. Creo que sería más eficiente si logramos utilizar las tecnologías como el control telemático, como las cámaras o como todos estos elementos de convicción que puedan permitirse dentro de los juzgados o de los órganos jurisdiccionales, y así poder contar pues, con una mejor forma de esclarecer los hechos, ¿verdad? Simplemente, presidente. Gracias, diputado. Gracias, por favor. Okay, muchas gracias. Solo para ir resumiendo, creo que el sentido de la reforma está muy acertado, y comparto mucho lo de la opinión del diputado Aldana en cuanto a que si no se contemplan algunas realidades, la reforma no va a surtir los efectos que realmente se necesitan. Por ejemplo, el tema de establecer el costo que va a tener esta medida sustitutiva, que al final es mucho más viable que tener a una persona en prisión. Ahora, lo que nosotros sugeríamos es que, partiendo del principio que el Instituto de la Defensa Pública Penal asesora a personas de escasos recursos, en teoría pues no tendrían esa posibilidad para pagar. Entonces, lo que nosotros sugeríamos es que si una persona de escasos recursos en un delito menos grave, un delito que el juez le va a imponer una prisión, pudiendo muy bien darle una medida sustitutiva, el juez le quiere imponer el uso del control telemático, que el juez no le termine prohibiendo al final este privilegio o este beneficio penitenciario, solo por el hecho de no haber podido comprobar efectivamente a criterio del juez el no tener esos recursos para el pago. Y que hoy por hoy, era lo que nosotros decíamos, cuesta que los jueces acepten los informes de trabajo social.
Lo mismo pasaría, y era otra opinión, siempre con esta reforma, que la medida sustitutiva se puede establecer cuando se demuestre una enfermedad crónica o terminal, que también los jueces aquí llenan mucho de formalismo y dicen, bueno, que sea el INASIF que no determine, lleva una serie de plazos muy largos que al final no terminan siendo coherentes con el espíritu de la reforma. Entonces aquí también sugerimos que esa determinación de la existencia de esa enfermedad para la medida pueda establecerlo un facultativo, no precisamente el INASIF en este primer momento, y si luego lo quieren comprobar, que sea en otro momento posterior que el INASIF lo determine, pero si no, vamos a correr el riesgo que la reforma en todo caso se quedará como un bonito intento de descongestionar el sistema penitenciario y el sistema de justicia penal, pero que en la práctica nos encontramos con estos formalismos de los jueces de establecer, bueno, no me queda fehacientemente comprobado que no tiene la capacidad de pago para el control telemático, no me queda fehacientemente comprobado la existencia de una enfermedad terminal porque necesito un estudio de INASIF y para eso pues lleva mucho más tiempo. Esa era la sugerencia nuestra, que en la reforma se contemplen esos elementos de cómo demostrar, en este caso, la no capacidad de pago para el control telemático, como también la existencia de algunas enfermedades como lo están proponiendo en la reforma, para que no sea con todo el formalismo que necesariamente deba hacer sí o sí el INASIF desde un primer momento, aunque obviamente reconocemos que el INASIF es la entidad que realmente va a establecer cuestiones forenses. Solo brevemente para aclarar también un punto. Como nosotros tuvimos pues el texto que se propone para hacer las reformas, y ese fue el que analizamos, la atención nos llamó el hecho de que fuera imponer por parte de un juez el control telemático en determinadas circunstancias. Ahí es donde nosotros hablamos justamente de ese término imponer, porque entonces obviamente pues nuestros usuarios son de escasos recursos y no podrían pagar, entonces se volvería algo no positivo, y ahí es donde nosotros pues empezamos a hacer este análisis. O sea, nosotros no pedimos que sea impuesto, no pedimos, sería tal vez como otra alternativa. Ahora bien, muy bien lo acotaba el honorable diputado Héctor Aldana, ¿verdad? Que no puede ser en la primera declaración y ya tenemos el resultado del socioeconómico. Nosotros vamos un poquito más allá. En caso de que quedara pues en prisión preventiva, si meta prisión preventiva la persona, tenemos la opción de solicitar una revisión de medida, tiempo durante el cual ya podemos nosotros determinar y decir, mire, aquí ya se puede aplicar un control telemático y aquí acreditamos ese punto para poder hacerlo positivo, ¿verdad? Tal vez por ahí va, no nos hayamos explicado bien, honorable diputado. Continúen, por favor. Muchas gracias, continuamos. En relación a la reforma del artículo 264, que contempla prohibición de otorgar medidas sustitutivas, nuevamente nos llamaba la atención que se incluyen algunos elementos que no guardan coherencia con el tema de la aplicación de la prisión preventiva como una excepción. Entonces se ponen nuevos elementos para se agregan elementos para prohibir una medida sustitutiva. Inclusive se agregan otros delitos que hoy por hoy no están en el Código Procesal Penal contemplados para la prohibición de una medida. Entonces encontramos que todas las reformas vienen dadas en relación a hacer menos uso de la prisión preventiva, pero se incluyen nuevos delitos que no van a tener otorgamiento o no van a ser viables otorgamiento de medidas sustitutivas. Entonces sí o sí a estos delitos que incluso hoy por hoy no tienen esa prohibición, el resultado será imposición de prisión preventiva. Entonces nos llamaba en este sentido la defensa pública si no está muy de acuerdo con la reforma, porque obviamente implicaría tener personas por estos delitos que hoy no están en prisión preventiva. Vamos a tener más indicados con prisión preventiva y mayor población. ¿Cuáles delitos no están de acuerdo ustedes? Sí, y el B. ¿O a cuáles se refieren? Por ejemplo, tenemos el robo de equipo de terminales móviles,
extorsión, exacciones discriminatorias, portación de armas de fuego de uso civil y deportivas, tenencia de portación de armas de fuego con número alterado, esos entre otros delitos que hoy por hoy no lo tienen. Pero nos llamaba la atención que algunos de estos delitos incluso no son delitos de lesión, son delitos de peligro y están siendo excluidos de un beneficio de una medida sustitutiva, teniendo como resultado la imposición de prisión preventiva. Lo que pasa es de que estos delitos que estoy leyendo ahorita, muchos de ellos es precisamente para combatir las extorsiones. Lo que nos han dicho diferentes instituciones es que el delito de la extorsión es uno de los delitos que más agobian a los guatemaltecos en este momento, y precisamente la mayor cantidad de mareros, por ejemplo, que entran a prisión, entran y salen precisamente porque hay medidas sustitutivas para ese tipo de delitos de extorsión, que es un delito realmente difícil de comprobar muchas veces, pero que sí es un delito sumamente es terrible. Lo que muchos guatemaltecos están pasando por eso. Entonces la intención de agregar eso es precisamente para combatir las extorsiones, que entiendo yo que es la mayor cantidad de delitos por los que, por ejemplo, los mareros entran y salen de prisión. Creo que el diputado Aldana y después el diputado Reyes. Gracias, presidente. Precisamente el enfoque va, y le digo a la defensa pública penal, es que va enfocado a descongestionar el tema de la prisión preventiva, pero hay ciertos elementos que definitivamente no son negociables. Y esto lo estamos haciendo porque actualmente estamos viendo los índices de violencia que están a nivel nacional. Yo lo entiendo cuando ustedes me dicen, mire, nosotros estamos desde la parte técnica, perfecto, solo que nosotros tenemos que ver dos cosas, la parte técnica y la parte política. Entonces nosotros recibimos, o al menos hablo a título personal, recibo el llamado de la población donde me dicen muchos mensajes, es lo que acaba de decir el presidente Arzú, respecto a que la policía agarra a un extorsionista, lo pone a tribunales y ya va para afuera. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que siga ese círculo vicioso. Entonces, la idea que nosotros estamos teniendo es que esta clase de delitos, entiéndase, por ejemplo, los homicidios, el tema asesinato, pero el tema robo agravado de celulares, el tema extorsión, todo lo que tiene que ver con extorsión es el delito prime que hay ahorita. Y si vemos el tema de dónde salen las extorsiones, muchos de esos salen de las cárceles. Entonces ahí es donde viene el sistema penitenciario para que ellos puedan articular y ver qué mecanismos van a hacer. Yo lo entiendo cuando usted me dice, yo como defensa pública me opongo, sí, yo lo voy a entender, pero yo necesito encontrar un balance entre lo que usted me dice técnicamente y lo que podemos tener a nivel de las cárceles. Hoy por hoy, la extorsión, el hecho de portar armas, tiene que ser penalizado de una manera más drástica. Y entonces ya teniendo a todos estos muñecos, le llamo yo, terribles que tenemos en la sociedad, los tenemos que tener guardados. Y ahí que se encargue el Ministerio de Gobernación de tenerlos guardados, aislados y completamente incomunicados. Porque es desde ahí, desde esas mentes maquiavélicas, que empiezan a armar todas las conjeturas y a armar todos estos mecanismos de extorsión de armas de fuego. Usted menciona que es preventivo, que son delitos preventivos. Es que de eso se trata. No se trata de ser reactivos, se trata de ser preventivos. Y entonces cuando una persona está siendo amenazada en su integridad física, en su vida, a cambio de que le demos un financiamiento a estas estructuras criminales, mejor que se quede guardado. Y ahí ya guardado, entonces ya el sistema penitenciario se encarga de poderlos aislar. Entonces, presidente, en esta línea yo sí difiero con las autoridades de la defensa pública penal, porque la población en este momento es uno de los graves problemas, y se lo digo a la comisión, de los graves problemas que tiene Guatemala hoy es la inseguridad y el tema vial. Pero aquí estamos viendo el tema seguridad y esto no pudiera ser negociable. Sí o sí, estos criminales que ya un juez valoró y dijo sí tiene indicios suficientes para creer que cometió los delitos de portación de arma, de robo, de extorsiones, de violación y de todo eso, sí o sí se tienen que quedar en prisión preventiva. Gracias, presidente, compañeros. La pregunta era más porque entiendo que ustedes litigan los casos y digamos la observación que se hicieron en función de esto creo que va un poco encaminado a si debería o no ir este delito. La pregunta es si tienen identificados si las personas que son usuarias del sistema de defensa público penal, en qué grado responden a la estructura, porque por lo menos desde la perspectiva de los estudios que se han hecho,
de personas que se encuentran guardando prisión preventiva. Estamos hablando primero que es una población muy grande de mujeres y es por población que no está directamente involucrada en la parte más alta de la estructura, digamos, no está en la parte más lucrativa de la estructura, sino son básicamente personas que prestan la cuenta de banco o que sirvieron para trasegar armas o para trasegar el dinero. O sea, esa es un poco la lógica de lo que se ha observado que entra a la prisión preventiva en materia de extorsiones. Y ahí es un llamado también para la comisión que creo que tenemos que analizar seria y detenidamente cómo se encuentra regulado actualmente el delito de extorsión, porque yo creo que ese tipo penal tiene que ser necesariamente reformado. Pero un poco en su experiencia nos podría contar cómo estamos, quiénes son las personas que eventualmente entran a prisión preventiva por un delito de extorsión. Sí, gracias, señora diputada. Sí, no, definitivamente en un contexto de política criminal, pues nosotros comprendemos la situación, pero digamos desde nuestra perspectiva sí podemos compartirle que efectivamente el delito de extorsión genera muchas aristas, porque no podemos venir y a todo el grupo de personas que se dicen partícipes en este tipo de situaciones tratarlas de la misma forma, porque efectivamente hemos visto que hay estructuras con diferente nivel de participación y muy claro lo que usted dice, muchas veces hay una población femenina que es tal vez instrumentalizada, si vale el término, para este tipo de comisiones de delitos donde prestan cuentas, donde a ellas les depositan, aunque sí hay pues otros delitos que señalan o que sancionan ese tipo de acciones, pero sí existen estructuras y sí definitivamente hay diferentes niveles. Ya la ley contempla pues digamos las diferentes escalas de autoría del autor, esta situación, y sí conocida ya la situación, hemos visto que los jueces ya comprenden esto y ya lo están aplicando en una forma un poco más leve las sanciones para las personas que son instrumentalizadas. De hecho, nosotros manejamos lo que es la teoría de género o defendemos con perspectiva de género, en donde se hacen incluso estudios periciales para poder establecer si están incluidas en un ciclo o un ciclo de violencia contra la mujer, que a veces pues están sometidas y obedecen, o bien si genera alguna relación de poder o de dependencia entre el autor principal y las personas involucradas. Es decir, todo ese tipo de defensa con perspectiva de género la mantenemos, pero sí es muy acertado lo que señala la señora diputada. ¿En qué medida podemos, o tendrá, tal vez no tengo información aquí a la mano, pero creo que sí valdría la pena para poder valorar si es como correcto colocar este delito dentro de los delitos excarcelables, si las personas que entran a prisión preventiva tienen un grado de participación más alta en términos numéricos. Digamos, yo lo que quiero saber es cuántas personas que prestan la cuenta entran a prisión preventiva en relación a los cabecillas de la estructura, y ver para poder valorizar si vale realmente la pena esta inclusión. Sí, generalmente siempre se quedan en prisión preventiva. Es raro que puedan ellas ser excarcelables ante una medida sustitutiva y padecen todo el proceso. Ya es casi que hasta en sentencia que se logra determinar esta situación o este grado de participación. Por eso es tal vez un poquito de analizar a profundidad, como bien lo dice, si todos los que sean extorsión, porque a veces hay personas que, repito, fueron instrumentalizadas de alguna manera, incluso pues el desconocimiento a veces del manejo de cuentas o bajo el ofrecimiento de que parte de lo que les depositen les va a quedar, es una realidad en Guatemala, puedan quedar privadas de libertad desde un inicio. Y ahí pues cumpliendo esa preocupación podríamos ofrecerles nosotros hacerles llegar a la brevedad posible un aproximado, no un aproximado, algo bastante certero de la cantidad de personas, hombres, mujeres que están siendo señaladas por este tipo de delitos. Hay algunos datos estadísticos que podrían servirles de orientación
si han quedado privadas de libertad, en qué caso se ha logrado alguna sentencia favorable o por lo menos no tan drástica para las personas pues, que no tienen una autoría completa, y yo se los podría ofrecer, no sé qué lapso de tiempo nos podrían brindar. Sí, no, la brevedad, por favor, director. Si no se recuerdan ustedes, cuando vino el año pasado el director de la Policía Nacional Civil, una de las cosas que él nos pidió, que es parte de la frustración que la policía tiene, es precisamente que ellos arrestan a un montón de personas, no por primera vez, segunda, tercera, cuarta o quinta vez a la misma persona, y la frustración de ellos es que en 24 horas o menos salen otra vez a las calles a seguir delinquiendo. O sea, la policía sabe exactamente quiénes son, pero el organismo o el sistema judicial de alguna manera los protege para entrar y salir. Entonces, un poco el espíritu de esto que estamos poniendo es precisamente para atacar eso. Y obviamente dentro de la cadena de extorsiones hay, como usted decía, hay diferentes roles, digamos, pero yo considero que el delito es igual de grave, honestamente. Pues al final, cuando uno escucha muchas historias de personas que son víctimas de la extorsión, son personas que tienen que abandonar sus hogares, pues, que les han matado a sus hijos porque no pagan, etcétera. Entonces, al final, el que cobra o el que lo planifica, para mí, son parte del mismo delito, que es algo terrible. Pero la policía, yo me recuerdo que nos dijo eso, que esa es la frustración que ellos tienen de ver entrar y salir a las personas que ellos saben que son delincuentes. Por favor. Solo perdón. Escuchando las intervenciones y muy acertadas, yo entiendo que al hacer un análisis político-criminal del fenómeno criminal en Guatemala, evidentemente uno de los que más es sensible para la población es la extorsión. Sin embargo, también como decía la diputada acá presente, es preciso analizar las realidades y más o menos, aunque no es una estadística exacta, yo diría que hoy por hoy están entrando de 6 a 1, más o menos, a prisión preventiva, de roles bajos con los cabecillas. Los que están quedando en prisión preventiva son los roles bajos. Entonces, lo que nosotros sugerimos en la reforma es no solo incluir el delito como prohibición, el delito per se, porque al final el juez va a hacer una evaluación de las características de si existen peligros procesales o no, más allá del delito. Porque si yo me enfoco solo en el delito, porque el delito le está doliendo a la sociedad, puede ser que yo voy a llenar las cárceles. Representando todo el quehacer legislativo en Guatemala, esto fue Transmisión en Vivo, Canal 9, el canal del Congreso de la República. Representando todo el quehacer legislativo en Guatemala, esto fue Transmisión en Vivo, Canal 9, el canal del Congreso de la República. Representando al país, esto es Canal 9, el canal del Congreso de la República.